¿Qué tal, médicos? Hoy estamos revisando un tema muy importante para el estudio del ENAR, de medicina interna, de infectología, de la vida, como es la tuberculosis, un tema que siempre ha sido preguntado y siempre hay gente que se queja de que le sale esto porque es muy old y muy absurdo hablar de tuberculosis. Sin embargo, pues todo aquel que haya pasado por un piso de medicina interna, de infecto, de neumo, siempre encontrará pacientes que tienen tuberculosis. En México sí existe, no es muy frecuente, pero tampoco es difícil encontrarla. Entonces vamos a iniciar con la definición. La definición por guía de práctica clínica es una enfermedad infectocontagiosa y es producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, y este va a afectar el parénquima pulmonar con alto grado de contagiosidad, pero señala muchísimo la guía todo el tiempo. Es prevenible y también es curable. Hay que revisar cuáles son las bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, porque simuladores y ENAR han llegado a preguntar cuál de estos corresponde al género Mycobacterium tuberculosis o cuál de estos no corresponde al género Mycobacterium tuberculosis. Entonces hay que recordar que los que sí son pueden ser Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, mycoti, caneti y caprae, porque hay micobacterias que no entran dentro de este grupo, como puede ser Mycobacterium avium, etcétera. La etiología vemos que en la mayoría de los casos va a ser pulmonar en el caso de que presentemos tuberculosis. Esto recuerden, pues obviamente por la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que pues lo que hace es limitar la tuberculosis hacia un componente pulmonar o en su defecto prevenir la tuberculosis extrapulmonar. Por eso ha disminuido considerablemente este tipo de infecciones. La guía menciona que 1% va a ser meningia y 14% corresponderá a las otras formas, que puede ser intestinal, puede ser urinaria, muchas cosas. La epidemiología, hay que recordar que el 32% de la población en algún momento adquirirá la infección. Eso a nivel global. En países de tercer mundo, pues esta incidencia puede ser aún mayor. Hay 10 millones de personas con infección activa y 1.6 millones de muertes al año por esta enfermedad, de acuerdo a la guía de práctica clínica. Entonces su relevancia sí es muchísima. Vamos a poner el puntero. La clasificación, hay que recordar que muchas veces estas enfermedades de notificación inmediata siempre tienen este tipo de definiciones importantes que se han llegado a preguntar, que son caso confirmado, caso no confirmado, caso nuevo y caso tratado. En el caso de un caso confirmado, vale la redundancia, será aquel en el que se ha aislado organismos del complejo Mycobacterium por baciloscopía, cultivo o, en su defecto, biología molecular. Un caso no confirmado será aquel con signos clínicos, físicos y radiográficos en los que el cultivo, baciloscopía o biología molecular sean negativos. Un caso nuevo será aquel en el que se establece el diagnóstico de tuberculosis por primera vez o con menos de 30 días de tratamiento. Y un caso tratado va a ser aquel en el que se ha recibido al menos 30 días de tratamiento antituberculoso. Y hay que ser muy específicos en esas dos. En el caso nuevo, en aquel en el que tenemos menos de 30 días de tratamiento y el día 31 ya pasa como un caso tratado. Independientemente de que continúe, de que cumpla, de que termine su tratamiento, un caso tratado es aquel que lleva al menos 30 días de tratamiento antituberculoso. Hay muchas comorbilidades que hay que tomar en cuenta en esta enfermedad. La guía de práctica clínica nos hace énfasis en estas: diabetes mellitus, desnutrición, infección por virus de inmunodeficiencia humana o estadio SIDA y el alcoholismo. De acuerdo a la guía, el más importante en México es la diabetes mellitus. La comorbilidad más importante que conlleva a la mayor tasa de muerte en pacientes con tuberculosis es diabetes mellitus. Sin embargo, en el mundo es la infección VIH-Sida. Aquí, como vemos, la coinfección HIV, tuberculosis, está relacionada con hasta el 30-50% de las muertes, pero en el mundo, y eso sobre todo en África, donde el tratamiento antirretroviral pues no está disponible y el antifímico tampoco. La guía nos hace énfasis en muchos factores de riesgo interesantes. Vemos que, por ejemplo, la probabilidad de que una persona que se expone a Mycobacterium tuberculosis adquiera la infección depende de la concentración de partículas infecciosas, la duración y la cercanía de la exposición. Es decir, dependiendo si tenemos COMB positivo o no, o tenemos contacto directo porque somos el familiar o el trabajador que estaba al lado de la persona que tiene tuberculosis, tendremos mayor o menor riesgo dependiendo del espacio, la separación, si estaba celífero el paciente, etcétera, etcétera. Entonces, estos deben ser considerados factores de muy alto riesgo para adquirir la infección. Y vemos que el mayor riesgo de transmisión es en pacientes después de una exposición intensa o prolongada. Se presenta cuando el enfermo tiene
cavernas. Entonces, si les preguntan cuál es el mayor riesgo de transmisión o qué lesión conlleva a mayor riesgo de transmisión, ustedes tienen que decir que son las cavernas, ya que esos son los factores causales de la infectividad de acuerdo a la guía de práctica clínica. Entonces hay que tener o hacer escrutinio en muchas personas de acuerdo a lo que nos dice la misma guía. Esas van a ser personas con factores de riesgo que convivan con este tipo de personas, que ya tengan diagnóstico de tuberculosis, que tengan inmunosupresión, que fumen, que sean mineros, que trabajen en fábricas de asbesto. Todo eso que hemos revisado en otras enfermedades, pues aquí todas se vuelven a juntar. También hace mucho énfasis en lactantes y menores de 4 años. Menciona que en estas la enfermedad es más destructiva, puede condicionar mayor morbilidad a lo largo de su vida. Entonces siempre hay que tener muchísimo en cuenta este tipo de situaciones. En familiares de primer grado que hayan estado en contacto con el paciente, personal de salud que haya tenido contacto con el paciente y no haya tenido las medidas de prevención adecuadas, y el resto de contactos cercanos, ¿no? Otra vez, su compañero de trabajo o personas que hayan estado cerca en el momento de que el paciente sea diagnosticado como bacilífero. Entonces, otra vez, haciendo mucho énfasis en pacientes con inmunosupresión, diabetes mellitus y HIV, también en pacientes con neoplasias es muy importante. Tengan un tratamiento con quimioterapia, hay que hacer mucho énfasis en pacientes con neoplasias, en pacientes con enfermedad renal crónica y en pacientes que tengan tabaquismo positivo. Tenemos un esquema donde vemos rápidamente la fisiopatología de la enfermedad, en donde vemos que tenemos las micobacterias, las cuales serán reconocidas por un macrófago alveolar. Entonces aquí vemos cómo está su lípido de Manosa y este es reconocido por el receptor de Manosa del macrófago. Todo esto obviamente clases muy complejas, muy avanzadas de infecto o de micro, entonces solamente vamos a recargar los puntos importantes. Entonces hay que recordar que hay una manipulación endosómica, lo cual provoca la parada de la maduración, ausencia de pH ácido y por lo tanto pues se va a reproducir aquí dentro del macrófago y por lo tanto va a generar fagolisosomas ineficaces. Todo esto pues obviamente hace que haya una proliferación baciliar de resistencia. Esto en las primeras semanas. Ya después pues obviamente siempre hay un macrófago o que puede romper a la micobacteria o en su defecto una micobacteria que no tiene muy bien estos sistemas, entonces por fin se reconoce por el macrófago y ahora sí hay una liberación de interleucina 12 que por medio del antígeno de histocompatibilidad de clase 2 pues empieza a hacer que el macrófago le pase la información al linfocito T. El linfocito T se diferencia en TH1 y aquí por ejemplo por eso a las 3 semanas es cuando ya es positiva la prueba de tuberculina o la prueba de Mantoux que ahorita vamos a revisar. Obviamente este H1 pues libera interferón gamma y va a activar los macrófagos que ahora sí van a tener permiso por parte del linfocito de destruir, de liberar otro tipo de sustancias más importantes, ¿no? Respuestas reactivas de nitrógeno, de oxígeno y pues mayor liberación de radicales libres. Todo esto pues obviamente va a ser bactericida, va a liberar TNF-alfa y quimiosinas y si estos no pueden ser eliminados, pues ahora sí se va a empezar a generar un granuloma epiteloide por reacción de hipersensibilidad, ¿no? Con linfocitos sensibilizados, va a haber necrosis gaseosa y van a estar rodeados de células epiteliales, macrófagos y fibroblastos y todo eso para contener la infección. Ahora hay que recordar unas cosas también que se han llegado a preguntar. Por ejemplo, bueno, si ya tenemos un paciente con tuberculosis en estadio bacilífero, pues va a tener tos, ¿no? Va a liberar, va a tener tuberculosis en pequeñas gotitas o en aerosoles. En la prueba de infección vamos a ver que es asintomática en la mayoría de los casos y va a afectar sobre todo el lóbulo medio e inferior. Y aquí vamos a tener las lesiones características que van a ser adenitis, linfangitis y neumonitis. Todo esto pues va a derivar en una diseminación hematógena que obviamente va a dar la inmunidad celular que revisamos anteriormente. Si tenemos una inmunidad celular eficaz, pues obviamente hay un control inmunológico y vamos a tener bacilos latentes en los macrófagos. Si hay una inmunosupresión posteriormente por diabetes, por infección por HIV, por neoplasia, por lo que ustedes gusten, puede haber reactivación. En caso contrario, pues se va a quedar ahí toda nuestra vida y nosotros ni en cuenta. Mientras que si es ineficaz, pues obviamente va a haber una diseminación de la infección y se va a convertir en tuberculosis extrapulmonar. El cuadro clínico, la guía es un tanto ambigua, la verdad. Todos conocemos los síntomas de la tuberculosis, pero la guía en verdad que se hace un esfuerzo por no dar los datos importantes. Pero bueno, lo resume muy fácilmente. Los síntomas clínicos vemos que son ambiguos, otra vez, sin embargo se requiere la búsqueda intencionada de al menos los siguientes, y estos son los que tienen que buscar en su caso clínico, porque es lo que les preguntan literalmente. A mí en el ENAR si me vino pregunta de tuberculosis y tal cual viene aquí, la preguntaron. Tos más de 2 semanas en ausencia de otra causa, entonces es diagnóstico de exclusión a tuberculosis. En fiebre de origen desconocido es exclusión el decir que tienes tos más de 2 semanas
y que aún así no logras determinar la causa con fiebre, pérdida de peso o en su defecto en que sea un niño falla para crecer. Entonces en adultos otra vez hay que buscar tos persistente más de 2 semanas. Desde ahí tú tienes que sospechar en tuberculosis o en sinusitis y que sea productiva. En ocasiones puede ser acompañada de hemoptisis, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuando se rompen los alveolos y no está de más avanzado. Y con síntomas adicionales importantes como fiebre vespertina o nocturna, la diaforesis o sudoración nocturna, la pérdida de peso, astenia y adinamia. Y hay que recordar que en personas con tos sin explicación y ataque al estado general y en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad que no mejoran después de 7 días de tratamiento antibiótico, también hay que sospechar de tuberculosis. Entonces todos estos casos tienen que ser analizados, tienen que buscar esos datos específicamente cuando estén en su examen, en su simulador, porque esa es la clave para decir que sí o no era una tuberculosis. Entonces al final nos hace la recomendación de que en toda persona con tos productiva de más de 2 semanas hay que sospechar de la tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, hay que efectuar el estudio integral. Y esa es la parte más interesante, ¿no? Vamos a revisar un poquito más del cuadro clínico. Aquí vemos una tuberculosis pulmonar, donde lo más importante es esta caverna que obviamente está en los segmentos apicales. Esto siempre es característico, que la tuberculosis cuando es una reactivación, porque recordemos que la preinfección generalmente era sintomática. Cuando tenemos una reactivación va a ser aquí, porque recuerden que los lápices pulmonares están más ventilados, entonces generalmente tenemos que buscar la caverna en este lado. Obviamente eso es en la mayoría de los casos. Si encontramos una caverna por acá o por acá, pues también hay que sospechar de que sea tuberculosis. No porque no esté aquí quiere decir que no lo vaya a hacer. También hay que recordar el fenómeno de Gaunt, que va a ser también propio de la primo-infección, en donde vamos a tener estas lesiones que también son apicales. Y finalmente el complejo de Rank. El complejo de Gaunt es lo que revisamos anteriormente de la adenitis, la linfangitis y la neumonitis. Y se va a ver aquí, por ejemplo, esos son los ganglios paraliales clásicos del complejo de Gaunt. Entonces eso se refiere, esa triada tan característica es el complejo de Gaunt, porque el complejo de Ranke pues va a ser la calcificación de esa lesión primaria de tuberculosis pulmonar. El complejo de Ranke te habla de que tú ya tuviste una infección por tuberculosis y fue adecuadamente controlada, por eso está calcificada, mientras que el complejo de Gaunt te habla de que tuviste o estás en una infección activa y por eso tienes esa inflamación tan importante. También hay que recordar que puede aparecer en otras formas, por ejemplo está el famosísimo derrame pleural parafímico o secundario a infección por tuberculosis. Entonces aquí vemos que generalmente suele ser unilateral y sí puede ser importante, puede llegar al 50% sin ningún inconveniente. También recordar la TB miliar, que en la radiografía de tórax característicamente se ve con ese patrón de vidrio esmerilado o en su defecto que muchos lo recordamos más como tormenta de nieve. Y recordar que le decimos tuberculosis miliar porque generalmente recuerda a las semillas de mijo o como lo conocemos aquí en México de ajonjolí. Entonces si ustedes ven aquí, esto sí parece una tormenta de nieve y cuando la gente se le pone un poquito más cerca dice, ah, pero esa tormenta de nieve aparte parecen semillitas de ajonjolí. Entonces esa es la tuberculosis miliar. Y también recordar la coriditis, que es patognomónico de la tuberculosis miliar, que pues son también microcalcificaciones o granulomas que han aparecido por diseminación hematógena y han llegado al ojo y se exploran pues obviamente aquí en el fondo de ojo. Entonces el diagnóstico hay que iniciar por el escrutinio y lo más fácil es realizar la prueba de Mantoux o de PPD, que estas son las indicaciones para su cribado. Personas con factores de riesgo para desarrollar tuberculosis, lactantes y niños menores de 4 años, contacto cercano de familiares o de congregaciones, personas que encuentran durante procedimientos médicos en personas con TB activa, o sea médicos, y todas las personas nombradas por el paciente como contactos cercanos durante el periodo infeccioso. Ahora, hay que recordar siempre que la prueba de Mantoux o el PPD pues es 1 mililitro de la tuberculina, bueno, 0.1 mililitros de la tuberculina, que se pone sobre la cara anteromedial del brazo, a los 2/3, y lo más importante es que es cómo se mide la lesión y en cuánto tiempo, porque recuerden que tiene ciertos valores, pero lo más importante es que se tiene que leer a las 72 horas y como nos aparece en la imagen, tiene que ser sobre la región indurada, porque luego les pueden poner región indurada tal y región eritematosa tal. Pero ustedes tienen que recordar que solo es la indurada y se lee a las 48-72 horas, porque a veces así de sencilla es la pregunta, ¿a cuánto tiempo se tiene que leer la prueba de Mantoux o de PPD? Entonces, para el diagnóstico, si tenemos una prueba negativa,
pero a alta sospecha se puede repetir la prueba de Antú en 1 a 3 semanas. Si por el contrario es doble negativo, pues descartamos la tuberculosis como tal, porque recordemos que las 3 semanas era lo necesario para que saliera positiva la prueba de Mantú desde el momento de la primo infección. Mientras que si es inicialmente positiva, pues igual la tenemos que repetir, porque puede ser una reactivación monoclonal, puede por Epstein-Barr, puede ser pues reacción cruzada por otras cosas o por una micobacteria que no es tuberculosis. Y también recordar que pues si ya tenemos nosotros la vacuna contra BCG, pues el Mantú queda en segundo plano, porque obviamente nos va a salir positivo. Entonces aquí hay que tener otro tipo de valores. Y si es doblemente positivo, pues se confirma el diagnóstico e inmediatamente debemos iniciar el tratamiento. La interpretación del Mantú o del PPD, pues hay que ver que si es positiva, si es mayor de 5 milímetros en pacientes con VIH, en contactos próximos de personas con TB pulmonar o laringia y evidencia radiológica de TB antigua curada. Estos tres, antecedente de tuberculosis curada, VIH positivo y personas con TB pulmonar o laringe que estén próximos, inmediatamente, y obviamente que no tengan BCG, inmediatamente se da como Mantú positivo. Más de 10 milímetros generalmente es en todo el resto de personas. Personas con factores de riesgo, historia de consumo de drogas, personas que viven en residencias de ancianos, personal sanitario y menores de 5 años. Los que tienen factores de riesgos importantes, más de 10 milímetros. Y en todo aquel que sea un paciente sano, que no tiene contacto con personas de tuberculosis de forma continua, pues se requiere más de 15 milímetros para que se diagnostique como positivo. Continuando con el diagnóstico, ahora vamos con las pruebas. La primera que menciona la guía de práctica clínica es el esputo. Y aquí vemos que el examen de esputo para la búsqueda de Barr o Bacillus resistente es la prueba diagnóstica más importante. Entonces el esputo no es el gol estándar, pero sí es la prueba más importante, es la prueba de escrutinio, es la primera prueba que tenemos que realizar. Bueno, la primera radiografía, pero la primera prueba que va dirigida contra la tuberculosis es así, es el esputo seriado. Y vemos que los resultados de laboratorio se tienen que reportar de forma inmediata, o sea, tú llevas tus muestras de esputo al laboratorio de micro, le hacen la técnica de Ziehl-Neelsen y te tienen que informar inmediatamente si tienen tinción para Barr o cultivo positivo, identificación de Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra por GeneXpert, por PCR, por lo que quieras, o sensibilidad y la sensibilidad antimicrobiana del Mycobacterium tuberculosis cuando lo mandamos porque ya tenemos una sospecha de Mycobacterium tuberculosis resistente a fármacos o multidrogo resistente. Vemos que tiene una altísima sensibilidad y especificidad comparado con el cultivo. Y hay que recordar que esta se hace en serie de 3. O sea, tienes que hacerlo 3 días diferentes porque así aumenta tu sensibilidad hasta estos valores. Si tú lo haces en menos días, pues bajas a 60%. Siempre hay que recordar la interpretación de los resultados, donde es negativo si no encontramos un solo Barr en 100 campos microscópicos. Y de acuerdo al número de Barr encontrados, con que te salga una cruz que corresponde en 1,99 Barrs en 100 campos microscópicos ya es positivo. Si nosotros revisamos esta muestra, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 Barrs. Entonces, pues obviamente eso se marca como una cruz, pero es positivo para Mycobacterium tuberculosis y hay que iniciar tratamiento inmediatamente. También podemos tener más cruces, quizá no es tan importante, pero vamos a mencionar que 2 cruces es 1 a 10 Barr por campo en 50 campos y 3 cruces más de 10 Barr por campo en 20 campos microscópicos. Ahora el cultivo, este solo se hace cuando tienes alta sospecha clínica y baciloscopía negativa. Esto es de acuerdo a lo que dice la guía de práctica clínica. También se realiza en tuberculosis extrapulmonar por cultivo de biopsia, en casos de VIH-Sida en los que puede ser más complicado encontrar la replicación de Mycobacterium tuberculosis o se te complican las otras pruebas, y también es muy importante en niños. Recordar que el medio de cultivo es Lowenstein-Jensen. La tinción para el Barr se llama Ziehl-Neelsen. Entonces, otra vez el esputo se tiene que teñir con Ziehl-Neelsen para revelar las micobacterias, pero el medio de cultivo de las micobacterias se llama Lowenstein-Jensen. La guía no hace énfasis en PCR, en GeneXpert ni en ninguna otra de las muchas pruebas que tenemos actualmente para la identificación de Mycobacterium tuberculosis. Solo se limita a estas dos. Entonces ustedes solo sepan que existen estas dos. El tratamiento es quizá la parte más importante, la más preguntada y la más difícil. Vemos que el tratamiento directamente supervisado, sugerido por la OMS, extendido mundialmente para asegurar la adherencia al tratamiento, permite identificar a aquellos pacientes con riesgo de abandono del mismo y quienes desarrollan efectos secundarios a los fármacos antifímicos. Entonces es un tratamiento estrictamente supervisado, el famoso TAES, por el DOTPAL. Y vemos que
tiene dos fases, la intensiva y la de sostén. La fase intensiva es aquella que se realiza de lunes a sábado por 10 semanas. Entonces, como son 6 días a la semana, pues son 60 dosis y se dan en una sola pastilla del Dotval y consta de los siguientes fármacos, que es muy importante: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y es muy importante recordar que son estos cuatro porque la pregunta muchas veces llega a ser: ¿cuáles son los fármacos que incluye el TAES? ¿Cuáles son los fármacos que incluye el Dotval? Y tú tienes que identificar que son estos cuatro. Entonces tienes que repetirlos, tienes que ponerlos en un post-it, tienes que decirlos antes de irte a dormir, diario hasta que hagas sonar: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. La dosis, no te la preocupes, nadie te lo va a preguntar, entonces queda fuera. Y pues incluso te viene cuánto de esto tiene en cada grajea. Entonces generalmente son 4 grajeas por 60 días, o lo que es lo mismo, 60 dosis de, otra vez para que quede claro, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y posteriormente sigue la fase de sostén, la cual es intermitente. Aquí solo vamos a dar una dosis, pero es 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes por 15 semanas hasta completar 45 dosis. Entonces ya tenemos 105 dosis. Y por eso mismo el tratamiento dura 6 meses. Entonces es muy importante recordar esto porque el tratamiento es larguísimo. Y eso obviamente pues provoca abandono del tratamiento porque literalmente la persona tiene que ir a la clínica o al centro de salud a que le den el Dotval en su mano y el médico tiene que corroborar que el paciente ingiera la tableta. Entonces es un tratamiento muy complejo, pero es tan estricto porque si no se hace así, el paciente deja de tomarlo y se genera resistencia a medicamentos, y es cuando entramos en graves problemas. Recordar que la profilaxis es con isoniazida en caso de ser contacto estrecho a la persona afectada. En caso de recaída, se puede utilizar el siguiente esquema, que es el mismo con el que iniciamos: de lunes a sábado hasta completar 60 dosis, administración en la toma de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y se le agrega la streptomicina, un aminoglucósido, y obviamente con los efectos secundarios de todo aminoglucósido. Recordar que son 60 dosis. Después la fase intermedia, la cual incluye rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, o sea, quitamos streptomicina. Y recordar también que este se da por 30 dosis diario de lunes a sábado hasta completar 30 dosis. Y finalmente la fase de sostén, que corresponde con la fase de sostén anterior pero alargada, con rifampicina, isoniazida y se le agrega etambutol, la cual 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes hasta completar 60 dosis. Y se administra en una sola toma. De hecho, si se dan cuenta es lo mismo, sigue siendo Dotval, solo le vamos a agregar la streptomicina o el etambutol dependiendo la fase en la que estemos. Y pues obviamente este está mucho más largo, ¿no? Este son 150 dosis comparada con las 105 que teníamos acá. Y obviamente pues sí, el paciente tiene más riesgo de abandono y mucho más riesgo para presentar complicaciones por los fármacos. La guía no nos hace énfasis en cuanto a qué se da en pacientes que son multidrogoresistentes, multifármacoresistentes, ni nada de eso. Entonces tampoco se meten en los problemas. No viene en la guía, no lo estudien, no lo lean porque se van a complicar. El seguimiento, vemos que el control clínico se hace por medio de una cita mensual. El control bacteriológico es vaciloscopía mensual hasta que termine el tratamiento. Y es muy importante que si al mes se obtiene una sola cruz por la vaciloscopía, por la tinción de Nielsen en el esputo del paciente, pues se solicita nuevo cultivo. Y por eso mismo te dice que tienes que andar citando a tu paciente mensualmente y hacerle una vaciloscopía mensual en lo que tiene su tratamiento. Porque si te sale un solo bar en ese esputo, pues quiere decir que tu tratamiento es ineficaz y tienes que pasarte a un esquema más agresivo y aparte pues corroborar, ¿no?, que el paciente lo esté tomando adecuadamente. Entonces, control bacteriológico mensual. Y si te preguntan, cuando tu paciente vuelve a la consulta un mes después, presenta un bar o una cruz en la vaciloscopía, pues ¿qué tienes que hacer? Solicitar nuevo cultivo y dar nuevo tratamiento antifímico. El control radiográfico: se solicita una radiografía AP de tórax al inicio y al final del tratamiento para ver si efectivamente se borraron las lesiones o si quedó como calcificada o qué le pasó, ¿no?, a ese tórax, para saber si todavía hay riesgo de infección, si el tratamiento efectivamente sirvió. Y en niños se hace cada 2 meses. La curación se refiere al momento en el que hay resolución de los signos y síntomas más vaciloscopía negativa al final del tratamiento. Entonces, si llevas 5 meses con vaciloscopías negativas y al sexto se te aparece un bar, pues se reinicia el tratamiento con cultivo para valorar sensibilidad a fármacos. El abandono se refiere a la interrupción del tratamiento antifímico por 30 días o más. Entonces vean como 30 se repite cada rato, ¿no? Y la recaída se refiere a reaparición de signos y síntomas en paciente declarado como curado
o sea que ya tenía resolución de signos y síntomas, en un paciente y que presenta cultivo o baciloscopía positiva. Entonces hay que recordar todas estas definiciones porque se pueden llegar a preguntar. También hay que recordar siempre los efectos adversos de los medicamentos porque siempre son preguntados y porque pues es como de lo más atorable que te van a preguntar. Entonces si tú dominas esto, puedes ir seguro al ENAM de que de tuberculosis nadie te va a hablar. Entonces recordando que la piracidamida puede causar hepatotoxicidad y también hiperuricemia. Y de hecho muchas veces tú te vas con hiperuricemia y te quedas con eso, pero la guía te dice que lo vas a encontrar como hepatitis y como gota. Entonces hay que hacer la comparativa de estas dos porque obviamente es más fácil para ti recordar de las dos formas o identificar en el caso clínico que te dicen tu paciente presenta gota y te quedas, no, es que la respuesta era hiperuricemia y obviamente pues tu cerebro sí sabe que son lo mismo, pero pues a veces nos clavamos mucho con el puro texto y se nos olvida que te lo pueden preguntar de una u otra forma. Entonces siempre tengan en cuenta ese tipo de situaciones. El etambutol generalmente te provoca, de acuerdo a la guía de práctica clínica, alteración de la visión, pero nosotros recordemos que es la neuritis óptica y se hace por pérdida de discriminación de los colores rojo y verde. Y muchas veces te dice que el paciente ya no puede identificar los colores del semáforo, que tuvo un accidente automovilístico. Entonces tú tienes que sospechar que el fármaco que se lo causó es el etambutol. La isoniazida causa hepatotoxicidad y también aquí sí coincide la neuritis periférica. Entonces te va a decir que el paciente tiene disestesias, tiene parestesias, tiene hiperestesias, cosas así. La rifampicina, que es el más importante, que de acuerdo a la guía pues genera hepatitis, hipersensibilidad, interacciones medicamentosas muy importante a nivel hepático, pero lo más importante también que nos puede reportar es eosinofilia, trombocitopenia, anemia hemolítica y quizá el más agresivo, coloración rojiza de orina y lágrimas. Muchas veces incluso por eso se llega a suponer tratamiento. Entonces esto, tómenle foto y también lo pegan al lado de su buró, al lado de donde ustedes duerman, para que cada que lo vean se acuerden y lo repitan una y otra vez hasta que se lo sepan de memoria. Consideraciones especiales. Tuberculosis multifármaco resistente. Un paciente sospechoso es aquel que presente recaídas, abandono de tratamiento, retratamiento y o contacto con tuberculosis multifármaco resistente. Y la confirmada, pues obviamente resistencia al menos, y es muy importante, isoniazida y rifampicina o la pura rifampicina solita. Y tuberculosis con HIV, recordar que se tiene que realizar prueba de HIV en todo paciente con tuberculosis porque obviamente tiene muchísimo más riesgo de progresar a una tuberculosis extrapulmonar o a un desenlace peor con la tuberculosis. Mayores de 15 años con prueba positiva de VIH es necesario descartar tuberculosis también y la serología positiva y contacto de riesgo debe recibir la profilaxis que ya vimos que es con isoniazida. Tenemos algunos algoritmos en la guía de práctica clínica muy interesantes. Vamos a ver que en un enfermo con tos productiva de más de 2 semanas de duración sin inicio de mejoría, o sea que no ha mejorado en 2 semanas, pues hay que hacer primero un diagnóstico diferencial con sinusitis y asma. Pregunta de ENAM 2020 que se llevó a muchas personas y no les permitió ser oftalmólogos. Entonces, si tenemos sinusitis y asma, si sí, pues tratamiento específico. Y si sí, pues ya curación. Si no es el caso, que es lo que nos más importa, pues ahora sí sospechamos de tuberculosis. En la ya hicimos sospecha de tuberculosis, pues hacemos una baciloscopia en expectoración. Muy bien, entonces, si es positiva, pues el tratamiento con el TAES que ya revisamos por 6 meses. Y hay que realizar búsqueda intencionada de factores de riesgo para el abandono del tratamiento. Al mismo tiempo, hay que hacer un reporte de caso epidemiológico y hay que realizar tratamiento y reporte de nuevos casos y quimoprofilaxis a contactos susceptibles. Entonces, la baciloscopía, recordemos 3 muestras consecutivas, menos de 10 años con lavado gástrico y más de 10 años pues con expectoración. Recuerden que si no puede solucionar su paciente, le pueden hacer una nebulización con solución hipertónica al 3% para favorecer la expectoración. Si la baciloscopía es negativa, pues hay que realizar una nueva. Si tenemos radiografía normal y persistencia de la tos, pero sin la mejoría, pues se puede enviar al segundo nivel para cultivo de Mycobacterium tuberculosis y obviamente para identificar el agente causal en caso de que estemos fracasando. Posteriormente, tenemos los factores de riesgo para el abandono del tratamiento, que por ejemplo puede ser un tiempo de traslado a la clínica mayor a 1 hora, pregunta del ProTumed, alcoholismo, falta de adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas, discapacidad física y mental, falta de redes de apoyo y trastorno depresivo recurrente o persistente. Bueno, pues obviamente todo esto va a propiciar que el paciente sea propenso, va a provocar que el paciente abandone su tratamiento. Entonces, hay que dar un tratamiento de 6 meses de duración, totalmente supervisado en su clínica de lunes a viernes. Si tiene mejoría clínica y baciloscopía negativa a las 12 semanas de tratamiento, pues concluimos el tratamiento. Y sin síntomas respiratorios, cultivo negativo, pues se da o se clasifica como curación. Si no se logra, pues pensar en farmacoresistencia o inmunodeficiencia y se va a segundo nivel.
Si está curado, pues lo seguimos por un año, cada 6 meses. Cada 6 meses. Si es recaída, se va a segundo nivel. Si no es recaída, pues se da de alta nuestro paciente. Recordando también un poquito sobre la tuberculosis extrapulmonar, porque a veces se llega a preguntar, y es una pregunta pues muy compleja. Vemos que puede ser vía digestiva por la leche en Mycobacterium bovis, por vía cutánea, que generará el famosísimo lupus vulgar, donde también podemos encontrar el chancro tuberculoso o el lupus vulgar, que menciona que es en jalea de manzana, en cara y cuello, y los tuberculoides, que es el eritema nodoso o el eritema indurado de Bassi. También podemos tener disminución por contigüidad, es decir, de pulmón a corazón, donde nos va a dar pericarditis, y pleuritis, donde lo más importante es que va a haber fibrosis o puede haber incluso calcificación en el corazón, y vamos a tener derrame con aumento de linfocitos y ADA, pocas células mesoteliales, bacillus y glucosa, y con frecuencia diagnósticos por biopsia. Entonces aquí tú le biopsias, encuentras tu calcificación y tus bacilos MAR positivo. La tuberculosis ósea, generalmente también conocida como la enfermedad de Pott, que esto es pregunta de NAR, creo que de 2019, 2020 también, que es una espondilitis causada por tuberculosis a nivel óseo, y vemos que afecta el cuerpo vertebral por aplastamiento y por cifosis. También podemos tener abscesos fríos y fístulas. Entonces, ¿cómo se llama la tuberculosis ósea? Enfermedad de Pott. La meningitis, vemos que es un curso agudo crónico, afecta a la base del encéfalo, pares craneales y hidrocefalia. En el icosafalorraquídeo lo más importante es que tenemos mononucleares, proteínas altas y glucosa baja. Y obviamente te pueden reportar el icosafalorraquídeo como santomagroso, ¿no? Que pues parece como grasita. Afectación ocular, podemos dar uveitis, coroitis, aquí hay que hacer interconsulta de urgencia oftalmo. A nivel genitourinario, pues localización extrapulmonar más frecuente, aunque generalmente localizada. ¿Por qué? Pues porque obviamente la más frecuente extrapulmonar pues es el ganglio, ¿no? Que veíamos en el complejo de Ghon y en el complejo de Ranke. Pero bueno, si les preguntan de todas formas cuál es la localización extrapulmonar más frecuente de tuberculosis, pues sí, es la genitourinaria. Y es una infección renal bimatógena que desciende de urinaria a ureter, vejiga y genitales, donde podemos tener estenosis tubárica, podemos tener orquiepididimitis crónica, estenosis unilateral, o incluso tenemos la piuria estéril, ¿no? Con la famosísima triada de Colombino, que es la orina con piuria, que es estéril y que es ácida. Y la TB miliar, que aparece en inmunodeprimidos, donde vemos obviamente los infiltrados que ya vimos de mi hijo, ¿no? Que son infiltrados micronodulares diseminados en la radiografía, generalmente está un MANTU negativo y puede presentarse como neumonía, meningitis, serositis o tubérculos corídeos en fondo de ojo. Y ya acabamos. Clase larga, sí, pero de las más rentables que van a encontrar para el ENAM. Entonces, síganos en las redes sociales, seguimos subiendo mucho material de estudios. Suscríbanse, que continuamos con el módulo de infectología. Nada más que agregar por mi parte. Adiós.